Sí. Bueno, buenos días, colegas y profes de la Diplomatura Superior en Educación Maternal, en Educación Primaria desde un enfoque interdisciplinario, intercultural. Compartimos este momento junto con la Diplomatura Superior de Maternal y con la profesora y especialista, licenciada Laura Pirluc, quien abordará el tema articulación inter e intra entre los niveles. Así que le damos la bienvenida. Estoy viendo varios profes que se están conectando de la diplomatura y también profes de primaria del espacio de las prácticas. Sonia, bienvenida. Gaby. Y a los cursantes también. Cari, entonces él es Sí, dale el currículum. currículum. Les leo el currículum, les comparto el currículum, sobre todo a los profesores del nivel primario, porque Laura para nosotros es muy famosa para los del nivel inicial. Sabemos de quién hablamos, pero por ahí en la primaria no tanto. Laura es licenciada y profesora, es educadora y especialista en nivel inicial. Los títulos de grado, tiene títulos de grado como profesora de Ciencias de la Educación, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Educación, egresada de la profesora de Educación Preescolar, de la Escuela Normal Superior de la Provincia de Buenos Aires, los títulos de posgrado, especialista en didáctica, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Superior de Profesorado de Educación Inicial, cátedras desde 1992 hasta el 2020, jubiló, en el Instituto Superior de Profesorado Sara Eccleston. Tenía talleres, ella nos va a explicar después, seminario de juego hasta octubre del 2004, seminario de trabajo y rol docente y problemática de la educación inicial hasta julio del 2005, enseñanza para la educación inicial 1 y didáctica y currículum con el cambio de plan, didáctica de la educación inicial 1 y 2, coordinadora del trayecto de construcción de las prácticas docentes, en el Instituto Superior del Profesorado Juan B. Justo, coordinadora del Profesorado de Educación Inicial, con el cambio del plan desde el 2000 y con el nuevo cambio de plan desde el 2006 hasta el 2020 que se jubiló. Se inició con la jefatura del Departamento de Prácticas y Residencia con una suplencia de junio a julio del año 36. Marzo del 2000 tuvo un cargo provisorio hasta el concurso. Mayo del 2000 cargo interino a partir de ganar el concurso. En el Instituto Superior de Profesorado de Educación Inicial Sara Eccleston las cátedras previas al plan no importa, no tutora. importan. Todas las cátedras no importan. Fue profesora también en la escuela normal, en el nivel terciario. Tiene una amplia trayectoria de Instituto de Profesorado de Educación Inicial, también cátedras de residencia, observación, antigüedad en nivel superior, 29 años, es ex rectora del Instituto Superior de Profesorado Juan B. Justo de la ciudad de Buenos Aires, del 2011 al 2015, trabajó para el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires en la Dirección de Educación Inicial como capacitadora, la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires, cursos de servicios, cursos fuera de servicio, es especialista en las siguientes temáticas: modalidades y desafíos escolares irrenunciables en la educación inicial, enfoque educativo, enseñanza, rol de los educadores, supervisores, equipos directivos y docentes, planificación y desafíos, peculiaridades del jardín maternal, derechos de los niños, límites y construcción de la autonomía, diseños curriculares, modalidad de taller, juego de trabajo, juego en sectores, contenidos y propuestas de las diferentes salas, organización y tareas institucionales, articulación intra e interniveles, proyecto institucional educativo, asesora de instituciones, capacitadora y coordinadora de diversos eventos, cursos y encuentros educativos en todas las instituciones.
Asesora de diversos diseños curriculares y postítulos de jardín maternal, expositora en diversos congresos, conferencias y encuentros educativos de Latinoamérica. Autora de numerosos artículos de la colección Sebastián, La educación en los primeros años, con ediciones educativas de la revista educativa La Obra. Travesías didácticas, entre otros. A modo de ejemplo, Laura Pitluck, La planificación del jardín maternal como puesta en marcha en una ideología a favor de la infancia, en la revista Travesías, Creando huellas para la educación inicial, año 1, número 1. Coautora y coordinadora de los libros. Habla talleres en el jardín de infantes, talleres de vida 1 y 2. Autora y participante del libro Itinerarios didácticos para el jardín maternal, aprendizaje y nuevas perspectivas didácticas en el aula. ¿Qué pasa con el juego en la educación inicial? Pitluck y otros. Más allá del cuadernillo de secuencias didácticas de lengua y matemática, editorial Homo Sapiens. Pitluck y otros, la secuencia didáctica en el jardín de infantes, aporte de las áreas o campos de conocimiento a las unidades didácticas y los proyectos. Pitluck, Laura y otros, la propuesta educativa y las secuencias didácticas del jardín maternal, desafíos de enseñar desde diversos espacios de calidad. Articulación entre educación inicial y la educación primaria, continuidades y encuentros, de Homo Sapiens en el 2016. Límites y normas de autoridad, una trama para construir en el 2021. Autora de los libros La planificación didáctica en el jardín de infantes, una herramienta para repensar y enriquecer la tarea, las unidades didácticas, los proyectos, la secuencia, el juego de trabajo, educar en el jardín maternal, enseñar y aprender 0 a 3 años, edición novedades educativas, la modalidad taller en el nivel inicial, editorial Homo Sapiens, las prácticas actuales en la educación inicial, sentidos, sin sentidos y posibles líneas de acción. Autora de diversos artículos en revista, entre otros, proyectos educativos, caminos alternativos para la educación inicial, travesías didácticas, creando huellas en la educación inicial y a construir conexión docente. Directora de la colección Educación Inicial de la editorial Homo Sapiens, coordinadora entre otros libros. Filosofía para niños y niñas, reflexiones y acciones 2018, la inclusión educativa como construcción, puentes y caminos para pensar y recorrer, ideas y reflexiones de grandes maestros, la centralidad del juego en la educación inicial de diferentes modalidades lúdicas. Es directora de la revista Travesías Didácticas, creando huellas en la educación. Su currículum es amplio. Nosotros en el nivel inicial utilizamos mucho su trabajo, así que y trabajamos con lo que es articulación desde su autoría, desde el libro de su autoría. Así que Laura, te damos la bienvenida nuevamente. Gracias. Dejo de compartir para poder empezar a escucharte. Muchísimas gracias, muchas gracias. Lo que me importa destacar, así como cuando hablo para nivel inicial, me importa destacar que soy maestra jardinera y que partí de estudiar para hacerlo y de la sala, y después miré el nivel inicial desde la universidad, me aboqué a estudiar la carrera de Ciencia de Educación para mirar bien el nivel inicial. Cuando trabajo con nivel primario, les comento que cuando fui rectora del Instituto Juan B. Justo, empecé a descubrir un montón de aspectos, pasaron muchos años, en donde me di cuenta que lo que yo creía que el nivel inicial y el nivel primario tenían una distancia en algunas cuestiones y solo conocía la articulación desde haberlo vivido como maestra, ¿no? Y haber vivido lo difícil que era entregarle a mis alumnos de sala de 5 a la señorita Marta, los años que fui maestra de sala de 5. Claro, en aquel momento yo era muy jovencita y ella, para mi gusto, era muy grande, se estaba por jubilar, era más joven de lo que yo soy ahora, porque los años van pasando, y teníamos un problema de enfoque, y entonces debatíamos muchísimo con ella, y ella trataba de entender por qué para mí el COE en sectores era tan importante, por qué los niños cuando pasaban a primer grado lo extrañaban tanto, por qué yo le pedía que ellos tengan la posibilidad de volver a hacerlo, ¿no? Y ella insistía con la fila, el tren, la distancia, la disciplina, y yo le explicaba desde qué lugar yo entendía la disciplina, desde la autonomía, y entonces en función de todos esos aspectos logramos construir puentes y realizar acuerdos. Acuerdos que tenían que ver con que ninguna de nosotras renuncia a lo que no quería renunciar,
Entonces yo le explicaba que, bueno, que el tren con distancia no, pero que por ahí en la segunda parte del año yo iba a intentar que los chicos se organicen para desplazarse en tren, especialmente por los alumnos y alumnas, ¿no? Y por la trayectoria escolar. Un hecho muy importante que en aquella época ni se mencionaba, pero que ahora conocemos tanto, tiene que ver con esta idea de la trayectoria escolar y la continuidad pedagógica, cómo no hay rupturas, cómo no hay bisagras no aceitadas, como dice Santos Guerra en el prólogo del libro de articulación, ¿no? Cómo queda cuenta que es una problemática no solo de nuestro país, sino histórica, y cómo construimos esos puentes, como también dice el libro, y a mí me gusta hablar tanto, puentes con las familias, o entre familias escuela, puentes entre maternal infante, puentes entre educación inicial y educación primaria, puentes entre directivos y docentes, puentes entre instituciones formadoras y instituciones receptoras de los estudiantes en formación, es decir, toda esa construcción de puentes que nos permite alejarnos de los quiebres y las grietas y poder construirlo mejor. Y en esa mirada, pensando en los alumnos y alumnas, yo sabía que desde muy joven no me importaba muchísimo el desplazamiento en tren, más bien no lo veía bien. Mis alumnos se desplazaban por la escuela primaria, porque yo trabajaba en una escuela donde después de atravesar toda la escuela primaria, tenías la casa de la portera y después de la casa de la portera tenías la sala de jardín, que a la mañana era sala de 5 y a la tarde era sala de 4. Por supuesto, esa es una sala que hace muchos años ya se cerró y fue absorbida por otra institución de nivel inicial. Y ellos sabían desplazarse por la escuela primaria, comprendiendo el modo de desplazarse sin necesidad de un tren, agrupados, porque si hacíamos el tren se pisaban, se empujaban, se tiraban del pelo, se caían, y todo lo que queríamos lograr de pasar desapercibidos, de no incomodar, era peor, porque eso es lo que nos pasa muchas veces, todo lo que hacemos para tratar de sostener el orden, en realidad es lo que lleva al desborde, que no se produciría en organizaciones y situaciones más flexibles. En función de eso, aprendí con la señorita Marta que era conveniente también para los chicos, no solo para ella, ir trabajando con alguna modalidad de desplazarse, organizando un tren. Yo les explicaba por qué lo teníamos que hacer, por qué era importante. Ella los recibía más organizados y entonces se calmaba, y salíamos de esta cuestión de por culpa de primer grado yo tengo que obligarlos a hacer el tren, y ella por culpa del jardín, estos chicos no se saben comportar, no saben hacer, no saben, que tiene que ver a veces con la falta de comunicación, esta falta de construcción de puentes, pero también con la incomprensión de la trayectoria y la continuidad pedagógica, pero también la especificidad de cada nivel, que también la tiene. Entonces la señorita Marta, a cambio en ese acuerdo que hicimos, dejaba que los niños en primer grado vengan una vez por semana un rato a jugar a los sectores con los alumnos míos de sala de 5 de ese año. Y entonces yo dejaba de verlos mirar por el vidrio cuando pasaban, como una vidriera, vieron como la canción de la juguetería, que los niños miran la vidriera desde afuera y es de una tristeza profunda, verlos saludarme así y mirar cuando se escapaban del recreo para poder ver a la ventana venir a la ventana de mi sala, a ver cómo los chicos jugaban. Porque una vez por semana, después lo distanciábamos, venían y jugaban con nosotros. Esos son los puentes, los acuerdos. Hay otro tipo de acuerdos, esos son los que nosotras logramos en aquella época, porque imagínense que podría ser que el primer ciclo de nivel primario continúe con el juego en sectores, continúe con los talleres son una modalidad organizativa para todos los niveles del sistema, lo trabajamos en nivel secundario y es sumamente importante, por eso muchas veces las capacitaciones de articulación yo las presento desde la idea de hacer talleres integrando las salas y los grados, porque es requete importante pensar en esa posibilidad, porque la modalidad de taller, tienen todos los libros, está en todos lados, tiene esa posibilidad de trabajar en pequeño grupo, de elegir entre opciones, de interactuar, de producir de forma conjunta, que es para la enseñanza en todos los niveles, incluso para la enseñanza no formal.
para lo recreativo, para la educación, para la salud, etc. En función de eso, hay millones de acuerdos que se pueden hacer, hay millones de posibilidades que se pueden gestar, maestra de primer grado con maestra de sala 5, pero hay un punto que es importante, que creo que en la bibliografía queda claro, en los artículos, en las conferencias, que tiene que ver con esta idea de que la articulación entre inicial y primaria es entre todo nivel inicial y es entre todo nivel primario. No es una articulación que se haga solamente en la sala de 5 y en primer grado, y mucho menos que se realice en la última parte de sala de 5, cuando la maestra de primer grado acepta recibir, porque no le queda otra opción, a los de 5, los invita a tomar el té, después va con sus alumnos a jugar un rato en la sala de 5, comparten algunos momentos desde la idea de todo lo que cambia y toda la diferencia y todo lo que van a tener que hacer cuando vayan a primer grado. Ese no es el concepto de articulación que hace muchos años estamos abordando y que yo trabajo en los escritos y en las conferencias. Pero previa a eso, quiero volver a esta idea de que muchas veces, durante mucho tiempo, más allá de estos acuerdos con la señorita Marta, yo pensé que el nivel primario y el nivel inicial tenían una distancia muchísimo mayor de la que en realidad tienen. Y cuando fui rectora y empecé a recibir situaciones y empecé a ocuparme de entrar a las aulas de primaria, además de entrar siempre a las de jardín, como entro como capacitadora y profesora, empecé a ver que en realidad hay problemáticas que nos aunan, las problemáticas contundentes, no la cáscara, ¿no? Porque también siempre les digo que nosotros nos ocupamos de debates que no tienen importancia, ¿no? De denominaciones, de terminología, de parecer que esto está tan distante del otro y en realidad estamos hablando de lo mismo, lo denominamos diferente, y a veces no hablamos de lo mismo, porque no es lo mismo pensar en el orden que en la organización, no es lo mismo pensar en que un niño debe hacer lo que yo quiero que pensar en que yo debo hacer lo que debo para que los niños puedan hacer lo que tienen que hacer. O sea, hay cosas que no son lo mismo y hay otras que son lo mismo con diferente denominación. Y eso tiene que ver con el enfoque, con la pregunta del para qué. Yo lo iba a retomar hoy temprano con las chicas de maternal. No, todavía no vamos al Power, yo les aviso cuando vamos al Power. Gracias. Lo sacamos, ahí está, gracias, yo les aviso. Porque como saben, primero siempre hablo y después sintetizo con el Power, porque si no nos dispersa y me disperso yo también de la lógica de lo que quiero decir. Entonces, ahí me dispersé y les decía, cuando fui rectora y empecé a entrar a las aulas, me di cuenta que había un montón de cuestiones en común. Primero, esta dificultad que tenemos en pensar que un cambio de denominación es un cambio de enfoque. A veces quedarnos solo en el cambio de denominación, debatir sobre lo que no es importante, que es lo central, la propuesta educativa, los alumnos y alumnas, la concepción de enseñanza. Y esto que les estaba por decir, que cuando estábamos terminando con las chicas, yo iba a retomar la pregunta del para qué, que la conocen, siempre me la escuchan en jardín maternal, también la retomo en el libro de primaria, que es preguntarse para qué lo estoy realizando, para darme cuenta si es coherente con el enfoque. Entonces, si yo me pregunto para qué realizo el tren, tengo una respuesta. En el caso de la articulación, mi respuesta era para lograr una continuidad pedagógica, una trayectoria escolar más fluida y un acuerdo con la maestra de primer grado que me permita que las cosas fluyan de otra forma. Desde esa mirada, entonces, es que yo me pregunto por el para qué en relación con el por qué, en relación con el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, y decido si es adecuado o no es adecuado realizar una propuesta o realizar una acción. Y a veces las fundamentaciones son diferentes, como por ejemplo en mi caso, respetar el acuerdo con la señorita Marta. Pero además de todas esas cuestiones en común, cuando empiezo a ingresar a las aulas de primaria, me doy cuenta que había muchos más aspectos en común. Por ejemplo, entre un grado, cuarto grado en aquel momento, me acuerdo,
que las familias rápidamente que asumo el rectorado vienen a decirme que los chicos se aburren, que no quieren ir a clase, que no saben qué tienen que hacer con la tarea, que no aprendieron lo que tienen que aprender, y le arreglo con la maestra y la directora de nivel primario, y vamos al aula. Justamente ayer lo recordábamos con la directora que también se jubiló ahora. Cuando vamos al aula, veo la propuesta. Por supuesto, como cuando uno ingresa siempre al aula, como profesora, como capacitadora, como directivo, tiene un acuerdo con el docente o con el alumno, y en ese acuerdo la maestra había preparado una secuencia de matemática. Y yo entro, la había visto, me parecía bien, la habíamos asesorado con la directora de primaria, que sabe mucho más de matemática en primaria que yo. De hecho, los alumnos me preguntaban, Laura, ¿y acá qué tenemos que hacer? Y yo les decía, vamos a preguntarle a la señorita, porque ni siquiera lo tenía del todo claro, porque no es mi especificidad la matemática de cuarto grado. Pero había visto la planificación. Cuando voy, ¿qué sucede? La planificación era muy interesante, los chicos pasaban a resolver algunas cuentas desde el enfoque actualizado de matemática, pasaba uno, pasaba el otro. ¿Cuál fue el problema? Que cuando pasó el sexto niño, se empezaron a aburrir. Cuando los niños se empezaron a aburrir, empezaron a dispersarse. Cuando los niños se empezaron a dispersar, la maestra se empezó a poner nerviosa. Cuando la maestra se empezó a poner nerviosa, se le fue la coordinación de la actividad y hasta se empezó a confundir en las respuestas de las divisiones en el medio de todo el barullo. Entonces, como uno hace cuando es profesor o capacitador, para mi gusto, o directivo y asesora, se acerca a la maestra y le ayuda a resolver la dinámica y pasar al pequeño grupo y dar como recalcular la organización de la propuesta. La maestra lo aceptó, a veces una maestra en el momento no puede, no la acepta, entonces hay que seguir por ahí. ¿Qué era lo que yo veo en ese momento? Veo que nunca una propuesta puede ser igual a lo largo de toda la hora de clase, ni de toda la duración de una actividad a nivel inicial. Eso lo hablábamos con las chicas hace un rato, tiene que tener diferentes dinámicas. Entonces voy al grupo, primero pasa, después voy al pequeño grupo, después voy al grupo total, porque estos alumnos y alumnas no resisten lo mismo durante tanto tiempo, y ahí es cuando yo digo, no es lo mismo decir que ellos no pueden que decir que no pueden porque nuestra estrategia no fue la adecuada cuando organizamos la propuesta de enseñanza y la plasmamos en una planificación. Yo tampoco me di cuenta en la planificación que, por desconocimiento de matemática en cuarto grado de primaria, que no era posible estar haciendo lo mismo durante tanto tiempo. Ahí veo un primer punto que digo, igual que lo que nos pasa en jardín, que viene una salida didáctica, la maestra quiere que todos conversen, los chicos conversan un rato, después se dispersan, cuando se dispersan, vuelta a la cuestión de entonces, la maestra se distrae por lograr el orden no se logra, se arma un barullo, todo se termina complicando. Cuando se puede organizar algo que es para inicial y primaria muy fortalecedor, que hiciera el pequeño grupo. Entonces, lo que se está haciendo en grupo total, se va al pequeño grupo, se distiende, los chicos pueden participar, se hace la puesta en común. Por ejemplo, esta idea de diferentes dinámicas al interior de una actividad, clase o propuesta de enseñanza. Lo otro que veo es que cuando toca el timbre al recreo, la maestra, desesperada porque los niños, la clase termine y salgan al recreo, dice, al recreo, chicos, se abre la puerta y todo el Zoom se va al recreo. Entonces, en ningún momento cierra la propuesta. Entonces, cuando yo escuchaba a las familias, y aprendí a rajatabla que las familias dicen muchas cosas que no, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué no le da en el horario que yo quiero? ¿Por qué a las 4 y no a las 4:30? ¿Por qué tal? ¿No? Y uno escucha y dice, bueno, las familias compiten con la autoridad escolar es nuestra, la autoridad familiar es de ellas, y nosotros escuchamos, pero que siempre de lo que dicen hay algo que uno tiene que tomar porque por algo lo están diciendo. Y ahí comprendí. Si la maestra no hace el cierre de la propuesta y nos dice, bueno, a ver, llegamos hasta acá, el que lo terminó, fantástico, el que no lo terminó, lo trae terminado para mañana, o el que le falta muy poquitito, se queda terminado en el recreo largo del mediodía. O sea, alguna pauta, por eso las familias decían, los chicos no saben dónde están,
qué tienen que hacer, si tienen que terminar o no, si lo terminan. Entonces yo pensaba, en nivel inicial no nos toca el timbre del recreo, pero nos pasa lo mismo. Cuando todo se está desbordando, la maestra dice al patio y abre la puerta. Y es uno de los errores más contundentes en nivel inicial. Nunca se termina una propuesta sin hacer un cierre, aunque sea acotado, nunca se sale al patio en ese estado, siempre se organiza y se sale al patio, porque la fantasía de que el recreo o el patio hará que vuelvan a la sala o al aula más serenos es solamente una fantasía. Cuando salen alterados, retornan alterados, no hay con qué darle, y entonces uno tiene que lograr cerrar, no digo que sea largo, no digo que sea extenso, etcétera, ni que sea aburrido, pero uno tiene que tratar de dar un cierre para ver hasta dónde llegó, aunque se pierdan 2 minutos de recreo, aunque estén alborotados y quieran salir al parque, nunca se sale al patio o al parque en esa situación. Se calma y ahí se sale, y esa es una estrategia de estas que estuvimos hablando antes, ¿no? Que tiene que ver con pensar qué está pasando. Los chicos nos interesan, no pueden, no son mis propuestas y mis estrategias e intervenciones las que no les están colaborando. El 90% de las veces, por eso yo lo reitero y lo decía antes cuando Karina hablaba, son nuestras estrategias e intervenciones, están en nuestras manos, cosa que lo hace muchísimo mejor, pero siempre es más fácil tirarle la problemática al otro. Hablando de tirar la problemática al otro, también es algo que nos pasa en la articulación inicial y primaria. Es mucho más fácil decir no, para inicial, las familias no los educan como corresponde, las familias no se comprometen, o la escuela primaria no considera lo que nosotros hacemos, etcétera, y para primaria decir no, el nivel inicial no hace el pasaje como nosotros esperamos que haga, y etcétera, etcétera, y lo mejor que podemos hacer es cada uno pensar lo que puede hacer con lo propio cada nivel, cada ciclo, cada sector, cada educador, pensar, porque ahí es donde tenemos en nuestras manos la modificación pertinente, cuando yo verdaderamente sé que tengo en mis manos la modificación necesaria. Y salgo de lo que nos pasa tanto en este mundo, que es echarle la culpa a los otros, en vez de hacerme cargo de mis responsabilidades que tengo en mis manos modificar. En función de eso, todos estos ruidos hacen que la articulación inicial y primaria sea todavía un desafío pendiente, y les estoy hablando que con la señorita Marta yo trabajaba en la década del 80. Estamos en el 2023 y todavía tenemos como desafío pendiente, por supuesto hemos recorrido un largo camino, hemos avanzado un montón, pero todavía tenemos pendiente darnos cuenta que la competencia, las luchas de poder, el echarle la culpa al otro, no nos lleva al camino de priorizar a los alumnos y alumnas de todo el sistema educativo, al reconocer la trayectoria escolar que abarca todo el nivel inicial, todo el nivel primario y continúa en el nivel secundario y en la formación y especialización, y al hablar de las continuidades pedagógicas que necesitamos, porque el enfoque es el mismo, más allá de que tenga sus peculiaridades. Cuando trabajo en las instituciones o en las zonas, los distritos, sobre articulación, por ejemplo, trabajábamos un proyecto con la especialista de artes visuales y las maestras decían, no, ¿cómo vamos a planificar juntos si lo que dice el diseño curricular de primaria no tiene que ver con lo que dice el de inicial? Y cuando lo empezamos a mirar, tiene que ver, se continúa el enfoque, porque hace muchos años que aprendimos que entre las provincias y entre los niveles tiene que haber continuidad y que hay sutiles diferencias o peculiaridades, pero que no se modifique el enfoque salvo raras excepciones donde a alguien se le ocurra, como pasó en la Ciudad de Buenos Aires, hacer un documento curricular que va en contra del enfoque educativo. Pero esas son excepciones. En general, esto no sucede, y lo que sucede es que mirábamos los dos documentos curriculares juntos y las propias maestras decían, no, pero mirá la coherencia. Claro, primaria tenía especialista de artes visuales y jardín no, pero no importa, se veía la coherencia. Primaria tenía contenidos que tenían que ver con el eje de apreciación y de producción, pero tenía más ejes. Inicial tenía apreciación, producción, no tenía el otro eje, pero no importa, porque son complejizaciones y profundizaciones necesarias en el avance en los recorridos educativos y las trayectorias escolares. Vimos entonces cómo se podía trabajar en conjunto sin rupturas,
Y nos alejamos también, el Power va a tener un cuadro para que analicemos un poco lo que el tiempo nos dé, nos alejamos también de esta idea de, no, claro, porque jardín qué fácil, porque no tiene tal cosa, no, claro, porque primaria qué fácil, alejándonos de esos aspectos que no colaboran, porque es verdad que el nivel inicial está todo el tiempo con los alumnos y alumnas, no tiene recreos en donde hay un docente que no esté, cada docente está en el parque y en el patio con sus alumnos y alumnas, en las clases especiales, etcétera. De hecho, no hay sala de maestros en nivel inicial porque el maestro está todo el tiempo. El maestro de primaria tiene eso, tiene algunas horas especiales en donde puede realizar algunos aspectos, pero también el nivel inicial tiene otras fortalezas o facilidades que tienen que ver con la menor presión acerca de los contenidos que tiene que abordar en función de lo que se solicita para cada ciclo lectivo, tiene más flexibilidad en los horarios, en los tiempos de patio, en los tiempos de cada uno de las actividades de las diferentes áreas o campos, etcétera, etcétera. Y como no es una competencia, es buscar los aspectos en común, fortalecernos y buscar la continuidad, tenemos muy claro que estas ideas que nos dividen históricamente tienen que ver incluso con el contrato fundacional. El contrato fundacional del nivel primario tiene que ver con la alfabetización, con la lengua y la matemática, con que los alumnos y alumnas aprendan a leer y escribir, aprendan el idioma, aprendan a sumar y restar para desenvolverse en la vida. El contrato fundacional del jardín de infantes tiene que ver con la socialización y el juego. Entonces, al nivel primario se le complica ubicar el juego, por eso en el libro de primaria escribió Gabriela Baliño, que habla sobre el juego y el juego en el recreo, que tampoco es un momento ni de dispersión completa, ni de bullicio exagerado, con peleas y etcétera, etcétera. Es un momento que también implica aspectos de aprendizaje desde otro lugar, igual que en el jardín, el juego en el patio o los momentos de juego libre, y el nivel inicial tiene hace muchos años, ya lo logramos, esta idea de cómo incluyo los contenidos desde un lugar particular, desde un lugar peculiar, por eso de las disciplinas pasamos a las áreas y de las áreas pasamos en muchos casos a los campos, desde esta idea de que no queremos lo disciplinar, podemos las áreas en un sentido amplio y para todos, incluso para nivel primario, es muy interesante esa articulación de áreas más que esa decisión de áreas, ¿no? Entonces las secuencias, las unidades, los proyectos, con mucho criterio pueden sostener esta idea de articular áreas, campos, disciplinas, porque la enseñanza desde el enfoque que estamos mencionando es una enseñanza globalizada, integral, articulada, no escindida, no fragmentada, y nos viene muy bien porque cuando el conocimiento se aborda desde esa mirada, desde esa concepción se aprende muchísimo mejor y es mucho más significativo el modo de aprender y también el modo de enseñar. Dicho todo esto, entonces, el contrato fundacional del jardín de infantes, que tiene que ver con la socialización y el juego, dio lugar con esfuerzo a la inclusión de los contenidos no traspolados del nivel primario, no traspolados del resto del sistema, comprendidos desde la peculiaridad del nivel inicial con sus definiciones específicas, pero desde la mirada que ya desde el jardín maternal el nivel inicial implica un espacio de enseñanza y aprendizaje. Dicho todo esto, quiero ir un momento, antes de ir al Power, a la articulación entre maternal e infantes, que la dejé en un segundo plano porque venimos de trabajar maternal, tiene que ver con esta idea de la unidad pedagógica, dos ciclos o dos subniveles de un mismo nivel, jardín maternal, jardín infantes, con todos los debates sobre por qué es maternal, si también se paterna, por qué jardín, si es un buen nombre hablar de jardín, debates que estamos transitando en estos momentos, pero estos dos ciclos también tienen su continuidad y su peculiaridad, y lo mencioné antes, por eso no me quiero detener tanto. El jardín maternal
tiene una continuidad, no copia lo que sucede en el jardín de infantes, va estableciendo modificaciones, así como sala de 5 y primer grado va estableciendo algunas continuidades, y yo hacía el tren antes para que no lleguen a primer grado, y de repente de un día para el otro tengan que saber hacer un tren. Lo mismo sucede entre la sala de 2 de jardín maternal y la sala de 3. Se va modificando lo que se va haciendo, se van empezando a trabajar unidades didácticas y proyectos, es decir, se va trabajando de tal manera de poder hacer una continuidad, un pasaje paulatino de un ciclo al otro, de un nivel a otro, y en el caso de primaria también de un ciclo al otro, de nivel primario, sin rupturas, sino con continuidades que priorizan a los alumnos y a las propuestas de enseñanza de calidad. En este sentido, esta continuidad entre ciclos y entre niveles implica que no es que un ciclo o un nivel tiene que trabajar lo afectivo y en el otro son los contenidos. Eso está muy claro en el Power para que lo puedan ver sintetizado. Siempre se trabaja lo pedagógico entramado con lo afectivo. No es que yo por un lado trabajo lo afectivo y por otro lo pedagógico. Entonces me pongo seria que voy a trabajar lo pedagógico. No, no, no. Lo afectivo se trabaja entramado con lo pedagógico. Me voy a poner el caramelo antes que mi garganta me vuelva a jugar una mala pasada. Me queda un caramelo. Bien, en relación con estos aspectos, la articulación se hace tanto entre ciclos como entre niveles constantemente. No es de una sala, no es de un grupo, es de toda la institución. Entonces, hay un proyecto de articulación entre ciclos y entre niveles de toda la institución. En ese proyecto, de articulación, yo incluyo diferentes acciones. Una primera acción es tener un proyecto institucional para ese año que involucre ambos ciclos o ambos niveles. Entonces, empiezo el año sabiendo que voy a hacer el proyecto huerta, inicial y primaria. Si quieren, sala de 3, 4 y 5, jardín de infantes y primer ciclo de primaria. Y a su vez, está la articulación entre primer y segundo ciclo de primaria y primer y segundo ciclo de nivel inicial. En relación con esos aspectos, entonces, yo tengo un proyecto que los involucra, sea la huerta, sea un proyecto de cuidado del medio ambiente, sea un proyecto de organizar diversos talleres integrados, pero ya se sabe que a lo largo de ese año, no solo al interior de cada nivel, sino entre niveles, yo voy a tener un proyecto que implica encuentros. El 25 de mayo hacemos juntos, el tal fecha hacemos tal, el octubre para el Día de las Familias vamos a hacer tal, es decir que ya se sabe que todo el mundo tiene que estar abordando esos aspectos. Ese es un primer punto que cuando se hace el proyecto anual del año hay que considerar. Después están las cuestiones que se van haciendo no entre todos. Por ejemplo, una maestra de sala de 3 va a enseñar un juego matemático, invita a cuarto grado para que venga a realizar ese juego matemático porque sabe que los niños de 3 necesitan mayor colaboración. Y así como podemos invitar a la sala de 5, invitar a las familias, es bien interesante pensar que vengan los niños de alguno de los grados cuya maestra, digo el de cuarto por decir cualquiera, le importa porque en su evaluación diagnóstica está pensando que los niños tienen poco conocimiento del número y entonces les viene muy bien trabajarlo un poco más, y en ese sentido cuando van a trabajar con los de 3 se intensifica la tarea ayudando a los de 3 a ver cómo cuentan para hacer el juego de recorrido matemático, por poner cualquier ejemplo. Un ejemplo que a mí me pareció muy interesante fue el Ministerio de Nación envió hace unos años, justo antes de la pandemia, libros, y que la maestra de uno de los grados decía, segundo grado, los chicos tienen dificultad en la lectura y además no quieren leer en voz alta. Entonces se arregló con la maestra de sala de 5
me iban a leer a la sala de 5. Entonces, en la secuencia que planificaron juntas, que puede ser secuencia o proyecto, en la secuencia que planificaron juntas, ¿qué hicieron? Iban primero leyendo las maestras y mostraban cómo se podía leer de a dos, después iba cada niño con un niño del grado, con un niño de la sala, y leían juntos. A veces era llamativo porque los niños de 5 leían más que el niño de 2, del segundo, que también nos pasa, pero leían juntos. Después iba al pequeño grupo y se elegía un cuento, después se leía para todos, y todo eso colaboró en fortalecer. ¿Dejó la maestra de 5 de hacer sus tareas? No. ¿Dejó la maestra de segundo de hacer lo que le correspondía? No. Hacía lo que tenía que hacer, pero esto lo complementaba y agilizaba. Porque muchas veces leer para los más pequeños, no leer entre los compañeros, salir del propio grupo, todo eso facilita profundamente los procesos de aprendizaje, obviamente los de enseñanza. Entonces, estas ideas eran porque la maestra de segundo con la maestra de 5, o sea, ir buscando. Me acuerdo que en ese año la maestra del otro segundo dijo, no, pero yo, ¿qué voy a hacer? Porque mi co-equiper, mi paralela, resolvió eso y yo con quién voy a articular. Entonces le explicábamos que no siempre se articula de la misma manera, no siempre, aunque sean paralelas, se hace exactamente lo mismo, que ella podía hacer otro tipo de articulación, y entonces ahí cuando lo comprendió, le interesó hacer una articulación que tenía que ver con lo corporal y la expresión corporal, que era lo que ella había visto que su grupo necesitaba para ponerse más en movimiento. Muchas veces para el nivel primario es difícil de comprender la riqueza de esto. En una de las capacitaciones, una de las directoras que no comprendía muy bien, no quería hacer la capacitación, vino en un momento a ver los talleres y dijo, no puedo creer que la primaria esté perdiendo el tiempo en esto, porque es la imposibilidad de comprender que se aprende más y mejor en movimiento, con sentido, cuando la propuesta es significativa, que cuando está encestada respondiendo de memoria y en realidad no se están apropiando significativamente de ningún contenido. Que las propuestas en pequeño grupo y las dinámicas llevan más tiempo, sí, la verdad que llevan más tiempo, pero que valen la pena y enriquecen los procesos, sí, enriquecen los procesos. Y trabajar estos aspectos implica mucha articulación entre los maestros y directivos y supervisores, inspectores de ambos niveles. Ahora tengo una capacitación el lunes donde la supervisora inicial me dice, tuvimos el encuentro con directivos, ¿no? Directivos y capacitados y supervisores de nivel primario. Vamos a trabajar con vos las propuestas y nos volvemos a reunir para ver cómo se articula. Hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en conjunto y eso lleva tiempo, lleva esfuerzo, dedicación, pero vale profundísimamente la pena, como el ejemplo que les contaba de la señorita Marta. Desde esta idea de ver que no son tan tajantes las diferencias, sino que hay sutilezas que a veces uno no acepta, como hablábamos temprano y Cari terminó diciendo, porque desconoce. Quien trabaja en el maternal, desconoce el maternal, le parece algo complejo y en realidad es por desconocimiento y también, por supuesto, por gusto y deseo, pero bueno, uno tiene que saber muy bien que en esta profesión nuestra, si no deseas lo que vas a hacer, no vas a poder sostenerlo con la complejidad y la riqueza que tiene. En relación con estos aspectos, y ya sí nos vamos al Power porque se nos va a ir el tiempo, que sintetiza, también tenemos las propuestas, otro tipo de propuestas, que son las propuestas espontáneas. Yo era maestra de sala de 5, me parecía tremendamente complejo porque la primaria se iba al teatro y se iban todos, directores, todos. Y yo me quedaba con mi sala de 5 sola, pero al director de primaria y a la directora de iniciales parecía muy riesgoso que yo vaya a esa obra y que no era la obra que yo elegiría para mis alumnos. A mí me parecía más riesgoso quedarme sola en la institución con la portera que ir a la obra. Y me parecía mucho más rico que la sala de 5 se incorpore en la actividad con el nivel primario
con quien compartí el edificio y la jornada que esté sola. Me parecía que era mejor que no sea la obra perfecta para ellos, porque no era inadecuada, que quedarme sola en la institución. Me costó mucho tiempo. En este Power que le vamos a pasar, y Cari, te pido, si vos lees un poco por mi garganta, porque ahora veo, pero por mi garganta, así no me agarra el ataque de tos y tengo que parar. Hoy te digo cuándo y cómo lo vamos pasando, yo les aviso cuándo pasarlo. Este está sintetizado por una cuestión del Zoom, entonces no están las fotos, porque yo tengo unas fotos hermosas de los talleres, por supuesto videos también, y una foto que a mí me impacta mucho, que son los delantales blancos y a cuadritos, mirando una obra de teatro juntos en el patio de la escuela. Y esas son las cosas que marcan también la diferencia. Entonces, la articulación intraniveles, un constante desafío, ya lo dijimos, y una construcción de puentes. Vamos a la próxima y te dejo leer un poquito, Cari, a ver si... Dale. Un momento en mi garganta que... Bien. Dale. Inicial y primaria. Un diálogo largo y difícil. Una oportunidad. Posibilidades de articulación, continuidad, coherencia y diferenciación. Transición como oportunidades enriquecedoras. Búsquedas compartidas y conjuntas. Propuestas creativas e integradoras. Quiero decir algo. Esto es, en vez de pensar solamente que es un diálogo largo y difícil, que hay que partir del reconocimiento de lo que es, obviamente, es pensar que además es una oportunidad y una posibilidad. Y esta idea de realizar transiciones verdaderamente oportunas desde el enfoque, las propuestas, no se tiene por qué pasar de estar jugando y moviéndose a estar sentados, estrictos, etcétera, porque además los alumnos pagan muy seriamente las consecuencias. Cuando yo fui rector ese primer año, a fin de año hubo un tema en primer grado, siempre lo cuento, los ejemplos de las propuestas están en el libro de primaria, el maestro, que ya es director, de aquel momento escribió también, entra un primer grado y estaban haciendo una supuesta propuesta interesante de armar el periódico de la sala, no una propuesta interesante, que supuestamente se concretaba de forma interesante, eso era lo que era supuesto. La maestra, muy rigurosa, muy estructurada, no era una maestra para estar en primer grado, eso era obvio, daba las consignas. Y entonces decía que había que marcar con el color rojo los títulos, con el verde los subtítulos, con el naranja, bueno, todas esas cosas daba como colores. Entonces yo pensaba lo estructurada de la consigna, y además que los chicos estaban más pendientes de no equivocarse del color, por eso son consignas que no tienen sentido, que le ponían a la cuestión más que qué significaba título, subtítulo, copete, todo eso. En función de eso, yo veía que los niños que me conocían como coordinadora de práctica de la sala de 5, que yo entraba siempre a la sala, se me acercaban y me decían, Laura, pero no entendí, porque este es el título. Ahí también uno vuelve a corroborar que cuando uno genera apertura, disponibilidad, como hablábamos antes con las chicas, claro, no es lo mismo la disponibilidad para un bebé que para un niño de primer grado, obvio, ¿no es cierto? Pero genera disponibilidad, los alumnos y alumnos se te acercan, ¿no? En la búsqueda de respuestas o de contacto o de vincular. Y te piden ayuda o te piden colaboración, etcétera. Eso yo lo vivo todo el tiempo porque en la otra anécdota de cuarto grado era lo mismo, como se me acercaban a preguntarme. La cuestión es que yo la trato de ayudar a la maestra, en este caso la maestra no puede flexibilizar y tomar, porque lo que estaba pasando además es que los chicos no entendían, la consigna era muy estructurada y no entendían la consigna, lo que tenían que hacer, pero tampoco comprendían el contenido. Entonces empezamos a ver, podemos repetir, señor, lo que es el título, el subtítulo, bla, 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 bla. Pero yo los veía, la propuesta tan asentada en el orden, en que cada uno tenga su banco, que mire para adelante, que responda, que escuche, que use el color, etcétera, que se perdía el significado de lo que tenían que aprender y el sentido del proyecto, que era muy interesante. Por eso decía, el proyecto lo era,
había que ver cómo se concretaba. Las familias vinieron al rectorado a solicitar que para el año siguiente, por el desborde del grupo, haya otro equipo de coordinación. Por supuesto no era posible, porque las escuelas que son del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tienen esa posibilidad en primer y segundo grado, entonces con la directora nos incluimos todo lo que pudimos y tomamos la decisión al año siguiente de poner a este maestro que escribe el proyecto, de grabar el CD de la sala del grado, que está en el libro. El maestro hace ese proyecto, los chicos se compenetran con ese proyecto, era su propio CD, era su propia posibilidad, etcétera. Cambia completamente la dinámica y para aprovechar ese grabado del CD a los contenidos, lo que hace es grabar canciones que tengan que ver con lo que estaban trabajando en las diferentes áreas, ¿no? Súper creativo, súper innovador, no lo único, no era el único proyecto, nunca, porque la planificación en inicial y en primaria tiene que ver con los 3 formatos o estructuras, unidad didáctica, proyecto y secuencia didáctica, y nunca se trabaja de a uno por vez. Entonces no era lo único que trabajaban, pero eso lo súper convocó. Y mi pregunta siempre era, ¿qué había pasado con ese grupo de primer grado que yo había visto en sala de 5 con unas características y que estaba viendo en ese primer grado revoltosos, apabullados, desinteresados? Entonces, vuelta a esta idea. En general, no son los niños, hay casos y casos, sino que son las propuestas, y eso está muy bien porque tenemos en nuestras manos poder mejorarlas. Vamos por un momento a maternal infantes. Cari, yo me voy a mi mate. Jardín maternal y de infantes. La articulación con continuidades, pertenencia, diferenciaciones, peculiaridades, especificidades, unión, respeto y afecto. Ahí está sintetizado todo lo que estuve desarrollando. Vamos a la próxima. Dale, Cari, esto es también lo que dije. Mismos enfoques y criterios de enseñanza, semejantes lineamientos y organización curricular, diferentes modalidades, acción y propuestas, unidos en las búsquedas de las mejores opciones educativas. Bien, vamos que esto es síntesis de lo que ya dije. Ideas vertebradoras, proyecto institucional, trayectorias escolares, continuidad, respeto por la identidad, acuerdos, trabajo en equipo, diversos actores. Acá me detengo un minuto. Todo lo demás lo estuve diciendo, ustedes pueden ir poniendo preguntas en el chat o levantar la mano. Lo de diversos actores es algo que no mencioné, porque los actores principales de todas las situaciones escolares son los alumnos y alumnas y los educadores y educadoras, o sea, los docentes. Cuando digo educadores también incluyo a los equipos directivos, a los supervisores e inspectores, por eso me gusta hablar de educadores. También los actores son los familiares, ¿cierto? Que están acompañando esa trayectoria, que vienen con esa connotación de ahora van a nivel primario, se acabó la pérdida de tiempo, se acabó el juego, se acabó el chiste, ahora vienen las tareas, el recreo, lo contundente, lo serio. Y eso también hay que quebrarlo, porque como decía la viñeta anterior y estuvimos diciendo, en realidad siempre hay disfrute, siempre hay afecto y siempre hay contenido. Muchas veces se arman estas cuestiones y ya sabemos que hay ahí un punto nodal que tiene que ver con la escritura y la lectura. Las familias esperan que los chicos lleguen sabiendo leer y escribir a primaria para que sea más fácil, pero especialmente el nivel primario espera que el nivel inicial se haga cargo de la lectura y la escritura convencional, y la lectura y la escritura convencional no es función del nivel inicial, ni siquiera de la sala de 5. La función del nivel inicial es el acercamiento a la lectura y la escritura. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a recibir en primer grado niños que nunca vieron un libro, que nunca hicieron una secuencia de prácticas del lenguaje o alfabetización, estamos en problema. Pero yo no puedo esperar que los niños vengan alfabetizados. Muchas veces por la etapa de desarrollo no pueden estar alfabetizados,
pero además no es función del nivel inicial, sí el acercamiento, las funciones de la lectura y la escritura. Hacemos carteles, escribimos cartas, miramos cuentos. El que puede escribe, el que puede no escribe. Y cada uno escribe como puede. Primer grado, ¿es un quiebre en eso? No. Es este proceso que hablamos. En este proceso también va a haber una etapa en donde no, y va a haber una etapa en donde van pudiendo. Mi nieta mayor, la que hoy les nombraba temprano de 9, transitó su primer grado en el primer año de la pandemia. No sé si puede haber algo más complejo que eso. Virtualidad, cambio de nivel, primer grado, alfabetización, etcétera. Entonces nosotros nos ocupábamos de cómo ella podía leer, hacer cuentos, decir, bla, 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 escribir, etcétera, escribir los carteles, toda esa cuestión. Cuando vuelve a la escuela presencial neta, era tercero. Y entonces ahí yo le digo, Cami, estás empezando tercero, tenemos que ver un poco las faltas de ortografía, porque todo es trayecto, todo es continuidad, todo es oportuno a cada etapa. Ella me dice, no, Abu, a mí no me importa, porque yo no entiendo por qué acá va esta S o va la otra S, ¿no? Y entonces estaban con la Z, la C, la S, la H. Entonces yo le digo, es importante, porque ya estás en tercero. Y la maestra también lo consideró importante y empezó con las faltas de ortografía, porque todo lo que es a destiempo, antes o después, trae sus complicaciones. Entonces, hay que saber que en la sala de 5 no importa que escriban de forma convencional, el que escribe, escribe, el que no escribe, no. Hay algunos alfabéticos, otros que están silábicos, otros que están presilábicos, no importa que escriban de forma convencional, sí importa que comprendan el valor de la lectura y la escritura y que tengan el acercamiento a través de libros, cartas, notas, etcétera, que de alguna manera les va permitiendo llegar a lo otro. Los diversos actores implica todos los educadores, decíamos, directivos, auxiliares, supervisores de inicial, de primaria, profesores, con la dificultad que implica ubicarnos en que no estamos uno de un lado del río y otro del otro, sino que estamos juntos en el mismo recorrido para garantizar y generar las mejores opciones educativas. Vamos a la otra. 3 aspectos importantes. 1. Los contratos fundacionales que determinan las historias y actualidad de ambos niveles. 2. El lugar de los contenidos y su organización. Y 3, las variables, tiempo y espacio, que establecen diferencias presentando fortalezas y debilidades distintas en cada uno de los niveles. Hablamos de los contratos, no mencioné el contrato del jardín maternal, que no es lo mismo que el del jardín de infantes, que nace como un contrato asistencial y la guardería, porque estamos más en esta mirada de la diferencia entre el contrato para jardín de infantes y para nivel primario. Hablamos del lugar de los contenidos y su organización, y las variables tiempo y espacio, que también hablamos cuando mencionaba el ejemplo del recreo, del patio, etcétera, etcétera, y diferencias en ese sentido, y igualdades en función de la organización interna de las propuestas de las actividades. Vamos. El pasaje entre el nivel inicial y la escuela primaria implica reconocer 2 modalidades de enseñanza con diferentes normas, costumbres, propuestas y solicitudes, que implica múltiples modificaciones en la vida de los niños y sus familias, en los roles y relaciones vinculadas con expectativas y aspiraciones, alegrías y temores. El pasaje entre el jardín maternal y el jardín de infantes implica reconocer que desde la pertinencia y la impronta de pertenecer al nivel inicial, las acciones, decisiones, la organización y las propuestas se diferencian y tienen una identidad peculiar. Perfecto. Es lo que ya dije, sintetiza, vamos a la próxima. Sí. Igualdad en la impronta de roles y responsabilidades, afecto y cuidado,
enseñanza y aprendizaje, importancia de lo escolar y los contenidos, búsqueda de estrategias y acciones favorecedoras, profesionalidad y vínculos. Acá un minuto. Esto es la síntesis de lo que antes dijimos, que también, yo ya les dije que el power es síntesis de lo que yo decía, que tiene que ver con esta idea de no son diferentes los roles y las responsabilidades tampoco son iguales. Es igual la impronta, pero tiene sus peculiaridades. No es que a uno le toca además el cuidado y el afecto y a otro la enseñanza y el aprendizaje, a uno lo escolar y los contenidos y a otro los vínculos. Para nada, profesionalidad y vínculos se tienen que aunar adquiriendo características particulares. Decíamos, no voy a abrazar igual a un bebé que un niño de 5 y mucho menos un niño o niña de 7º grado. Es la adecuación, desde el mismo lugar, la adecuación a cada situación y a cada momento. Y ahí donde dice una buena ocasión, disfrútese a pensar que compartido, vas la foto que tuve que sacar y venían todas las fotos de las experiencias compartidas. Vamos a la próxima. Este es un ejemplo de proyecto que por supuesto está sumamente sintetizado. Fíjense que es entre la sala de 4 y 5º grado de una escuela infantil que tiene todas las salas y que comparte con la escuela primaria. Es una síntesis, yo ya di ejemplos, pero es una síntesis de ver cómo se puede plasmar un proyecto. Puede ser que entre una maestra de un maestro de un grado y de una sala se organicen secuencias o proyectos. En este caso es un proyecto. Más allá de las actividades espontáneas, más allá espontáneas en el sentido de la obra de títeres, del acto, etcétera, más allá del proyecto institucional que hace que haya un proyecto o una secuencia con eventos que van encontrando a toda la institución. Dale. Ya estoy mejor, puedo leer, pero igual si lees vos evito que me agarre la tos de nuevo. Dale. ¿Qué le pide? Volvamos para atrás. Volvamos para atrás y dale una lectura al proyecto. Ahí. Gracias. Al proyecto, dale. Bueno, las características edilicias de la escuela primaria y de algunos momentos estructurales de la jornada escolar. Interacción con niños y docentes en situaciones lúdicas y de aprendizaje. Construcción de espacios de encuentro y cooperación entre los niños de ambos niveles. Pautas de convivencia de organización grupal en todas las actividades a desarrollar. La sala de 4 años de la escuela infantil visita a 5º grado de la escuela primaria. El encuentro se hizo en la biblioteca de la escuela primaria. Nos espera la bibliotecaria que organiza la actividad. Conocimiento y reconocimiento de la escuela y especialmente de la biblioteca. Los alumnos de 5º grado visitan la sala de jardín. Narración de un cuento, El monstruo busca escuela. Es anónimo. Taller de construcción de monstruos con materiales descartables, conformación de grupos, distribución de tareas, selección del material. Encuentro en la escuela infantil, actividades compartidas. En el parque se propone el juego Búsqueda del tesoro. Acá nos detenemos un momento. Acá está sintetizado obviamente el proyecto, algunos ejes de trabajo o contenido y algunas de las actividades. La idea es ver cómo no hace falta que sea entre la sala de 5 y 1º grado, como dijimos, y en algunos momentos sí va a haber que tomar la sala de 5 y 1º grado para algunas especificidades como una parte de la articulación, no como lo único, y nunca en octubre, noviembre, siempre desde el inicio del año compartiendo, como yo hacía con la señorita Marta, que venían a jugar, entonces los niños dejaban de desear el juego en sectores en 1º grado, pero también los niños de sala de 5 compartían con los de 1º grado ideas, aspectos, y en los sectores incluían cuestiones que se abordaban en 1º grado. O sea, es durante todo el ciclo escolar, todas las salas y grados, y es parte del proyecto institucional. Lo que vamos a ver ahora, medio rápidamente, tiene que ver con un cuadro que está en el libro de articulación, acá está sintetizado, que es qué le pide la escuela primaria al nivel inicial y qué le pide el nivel inicial a la escuela primaria.
Cuando yo lo trabajo en las capacitaciones, muchas veces desde la escuela primaria me dicen, ah, no, esto está mirado desde el nivel inicial. Y yo les digo, de ninguna manera, lo hicimos con los especialistas del libro, que son tanto de inicial como de primaria, algunos de ambos ciclos y algunos de un ciclo de otro. Y tiene que ver con una síntesis. La idea es que ahora puedan mirarlo un momento y ver si dispara alguna pregunta o comentario antes de que cerremos con la canción o el cuento de cierre, o sea, al final que pudieron lograr que se escuche, porque a mí siempre me gusta terminar con un cierre afectivo, los que son de inicial lo conocen, los que son de primaria, algunos sí, otros no, siempre me gusta el cierre afectivo porque es como un regalo que nos hacemos a nosotros mismos por el tiempo compartido y la responsabilidad en la tarea que implica tenernos a todos un sábado a la mañana abordando estos aspectos. Le damos una lectura, a ver si hable algún comentario y así podemos hacer el cierre y después tener espacio para alguna preguntita. Dale, Cari, si podés vos, mejor. Bueno, sí. ¿Qué le pide la escuela primaria al nivel inicial? Mayor orden y disciplina. Respeto por los hábitos escolares. Rigurosidad en las transposiciones didácticas. Eso saben que no es un concepto que seguro que lo estudiaron, que tiene que ver con cómo se va transformando el conocimiento para adecuarlo a cada uno de los niveles y edades. Y entonces muchas veces el nivel primario dice que el nivel inicial, por transformar en esta transposición, tergiversa el contenido y los saberes. Dale. Saberes acerca de los procesos de escritura y de lectura, la garantía de determinado plan de contenidos y acciones que incluyen a la acreditación. Porque claro, una diferencia es que el nivel inicial no tiene esa situación con la acreditación, la evaluación pasa por otro carril, temática que debiéramos trabajar en otro momento porque es extensa, y tampoco tenemos, como decíamos antes, un plan de contenidos y acciones tan determinado como muchas veces tiene el nivel primario, que si no aprenden a sumar y restar en segundo, no pueden aprender a multiplicar y dividir en cuarto, por decirlo rápidamente. Vamos a la otra. ¿Qué le pide el nivel inicial a la escuela primaria? Mayor flexibilidad en las actividades, espacios, tiempos y estrategias más dinámicas y participativas. Más espacio para lo lúdico y su inclusión en las propuestas de enseñanza. Valoración de la palabra y la aceptación del error como parte de los procesos de aprendizaje. Más trabajo grupal y mayor mirada sobre el grupo como sostén de los aprendizajes personales. El uso de materiales diversos y la valoración de la producción gráfica o escrita de los alumnos. Bien. No sé si de este cuadro y de lo que estamos diciendo hay preguntas de estos dos cuadros, ¿no? Que están en el libro de articulación. Si hay preguntas, si hay comentarios, si alguien quiere preguntar algo más, porque se nos va yendo el tiempo rápidamente. Mientras vamos pasando a la otra, pero pueden levantar la mano o escribir. Esta es una cita del libro que escribo yo, la parte que escribo yo, donde estoy sintetizando tal cual lo que estuvimos diciendo. ¿No hay preguntas? ¿Retomamos? ¿Nada? No. Bueno, vamos entonces. Yo no. Bueno. Acá preguntan si estas filminas quedan como material de estudio. No tengo problema, las pueden tener. Está. Bueno, dice, retomamos los desafíos de alejarnos de las competencias entre la educación inicial y la educación primaria. Descentrarnos de las críticas mutuas, reconociendo solo las propias fortalezas y las debilidades ajenas. Favorecernos mutuamente como dos niveles educativos complementarios y sostenidos en las trayectorias escolares basadas en una continuidad que implica, a su vez, diferencias y peculiaridades, posibilitará el enriquecimiento como unidad pedagógica. La escuela puede y debe, en todos sus niveles,
aportar a la construcción de un mundo mejor y más justo para albergar y acoger a las infancias. Ellas son, en definitiva, la prioridad y responsabilidad de los adultos, en especial de los educadores. Ay, me encanta porque ese último párrafo lo pusieron en un documento curricular y no me podía acordar de dónde lo había escrito y lo vengo, ahora lo reconozco. Lo venía a descubrir acá. No, claro, no me acuerdo, digo, ¿dónde escribí esto? Y ahora vengo a ver que esta cosa que es del libro de articulación. Vamos a la última, porque el cuentito de cierre que viene después lo dejamos, lo tienen, porque prefiero cerrar con la canción. Vamos a esto nomás, con esto terminamos. Peralta, del 2002, una investigadora chilena dedicada a la primera infancia, menciona 3 aspectos que afectan la articulación, que son la continuidad, la progresión y la diferenciación. También es cierto que la propia identidad de cada nivel imprime una huella al pasado y al presente, implicando aspectos necesarios de sostener y otros interesantes de modificar o al menos flexibilizar. Me detengo acá. Sí, es tomado de un documento que en ese momento preliminar, documento preliminar de articulación que se escribió en el gobierno de la ciudad cuando todavía estaba a cargo de Rosita Wiener, o sea que es un documento súper interesante, se lo recomiendo, debe estar en la página de la ciudad. Y terminar con esto, acá Peralta está sintetizando lo que dijimos, continuidad, progresión y diferenciación, y también esta idea de cómo la propia identidad de cada nivel imprime una huella, pero estos aspectos, y esto como para cerrar, que hay aspectos que muchas veces queremos sostener, otros que queremos modificar, lo trabajamos la vez pasada, lo trabajamos hoy temprano, ahora, es una de las cuestiones que a mí me parece un irrenunciable de la actualidad, esta idea de pensar qué aspectos queremos sostener y por qué, desde la pregunta del para qué aspectos queremos modificar o actualizar y cómo los queremos modificar o actualizar y qué aspectos queremos descartar, siempre desde la mirada del enfoque y la centralidad en los alumnos, alumnas, en la situación de enseñanza y en estos educadores que tanto ponen su responsabilidad y su profesionalidad para construir una escuela y un mundo mejor. Por eso estamos aquí hoy, ustedes, yo, etcétera, y por eso quiero cerrar con esa canción o el cuento, no sé, que lograron bajar y que se escuche, porque la tecnología no es el fuerte de los educadores, siempre algo nos está fallando en eso, pero para cerrar con algo afectivo, un cierre afectivo, como le digo yo, con las alas del alma. Esta es una canción que a mí me parece, no la pongan, esperen un minuto, fundamental, porque tiene, primero porque se la di a Blázquez, porque esta versión se grabó en época de pandemia y fue muy interesante, porque muestra la articulación entre países, entre miradas, y porque verdaderamente tiene un mensaje que es contundente en función de lo que estuvimos trabajando, por eso es una de las que elijo. Me despido de ustedes, si Dios quiere ya voy a estar presencial y vamos a poder ver los videos y abrazarnos, y de